Vamos a resolver el siguiente problema en el cual tenemos este circuito y nos piden hallar el voltaje sobre la resistencia R3, así como el sentido de la corriente en esa misma resistencia. Como nos podemos dar cuenta aquí, tenemos únicamente fuentes de corriente y vamos a hacer un análisis de ese circuito mediante el método de nodos. He dibujado acá el circuito que vamos a analizar. Lo primero que tenemos que hacer es escoger los nodos de nuestro circuito, identificarlos y escoger cuál es la referencia. Podemos observar que aquí tenemos un nodo, otro nodo común es este que está acá y el de abajo. En este caso vamos a decir que el nodo de abajo va a ser nuestra referencia. Voy a definir las corrientes de la siguiente manera. Por aquí voy a colocar la corriente I1. Voy a decir que por acá circula una corriente I2, que por acá circula una corriente I4 y que en este sentido vamos a tener la corriente I3. También voy a llamar este el nodo B1 y este el nodo B2 y la referencia. Recordemos que el sentido de las corrientes los podemos asumir como queramos, siempre y cuando a la hora de plantear las ecuaciones sigamos la convención de la corriente que hemos planteado. Comencemos con la primera ecuación. Al nodo B1 le entra una corriente de 4 amperios. Vamos a decir que entran 4 amperios, sale la corriente I1, entra la corriente I3 y esto tiene que ser igual a 0 según la ley de corrientes de Kirchhoff. Para el nodo B2 tendríamos que sale la corriente I3, que sale la corriente I2, que salen 2 amperios, que sería esta fuente, y que sale la corriente I4 y esto va a ser igual a 0. Voy a expresar cada una de las corrientes en función de los voltajes de nodo. Por lo tanto, diríamos que la corriente I1 es igual a la diferencia de potencial entre sus extremos, aquí tendríamos B1 y aquí tendríamos 0, sobre la resistencia aplicando la ley de Ohm. Por lo tanto, sería igual a B1 sobre R1, lo que nos daría que I1 es igual a B1 sobre 2. Hallemos la corriente I2. I2 va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia de R2, que sería B2 y 0. Entonces tendríamos B2 sobre R2, donde I2 va a ser igual a B2 sobre 6. Calculemos el valor de I3. I3 va a ser igual a la diferencia de potencial que está presente en la resistencia R3 sobre R3. Como nos damos cuenta, I3 fluye en el sentido de B2 a B1. Por lo tanto, B2 tiene mayor potencial que B1. La ecuación se debe escribir de la siguiente forma. I3 va a ser igual a B2, que es la fuente que tiene más potencial, menos B1 sobre R3. Sabemos que B2 tiene mayor potencial debido a que la corriente fluye de B2 a B1. Entonces I3 va a ser igual a B2 menos B1 sobre 12. Por último, I4 va a ser igual a la diferencia de potencial que hay en la resistencia R4, que sería B2 menos 0, o sea B2 sobre la resistencia R4. Entonces tenemos que I4 va a ser igual a B2 sobre R4. I4 sería igual a B2 sobre 4. Reemplazando los valores de las corrientes en estas dos ecuaciones tendríamos lo siguiente. 4 menos B1 sobre 2, que sería el valor de I1, más B2 menos B1 sobre 12, que sería el valor de I3. Y eso igual a 0, estando de acuerdo con la primera ecuación. Para la segunda ecuación tendríamos menos B2 menos B1 sobre 12, que va a ser igual al valor de la corriente I3, menos B2 sobre 6, que es igual a la corriente I2, menos 2 menos B2 sobre 4, que es igual a la corriente I4. Esto cumple con esta ecuación que tenemos aquí. Por lo tanto, ya hemos expresado las ecuaciones de las corrientes de nodo en función de los voltajes de los nodos. Reorganizando estas dos ecuaciones tendríamos lo siguiente. La primera ecuación nos daría menos 7 doceavos de B1 más un doceavo de B2 igual a menos 4. Sería nuestra primera ecuación. La segunda sería un doceavo de B1 menos un medio de B2 igual a 2. Segunda ecuación. Ahora voy a organizar esas ecuaciones de forma matricial para poder utilizar mi software de solución de ecuaciones lineales y obtener los resultados de cada una de las incógnitas. Tendríamos esta matriz y los valores serían menos 7 doceavos, un doceavo, menos un medio, esto que multiplica a B1, a B2 y va a ser igual a menos 4 y 2.
Con esta representación voy a utilizar el Linear Equation Solver para encontrar los valores de B1 y de B2. Abro el Linear Equation Solver, entro por la primera sección, verifico que esté seleccionado la forma de matricial para introducir los datos, que sean números reales, doy siguiente, escojo el número de ecuaciones, que en este caso son 2, y aquí comienzo a colocar los valores. X1 va a ser o va a representar mi primera incógnita, que sería B1, X2 va a representar mi segunda incógnita, que es B2, y Y va a representar los términos independientes. Según las ecuaciones que teníamos, organizadas de forma matricial, tendríamos por acá menos 7 doceavos, menos 7, aquí escojo división, doceavos. El segundo término sería un doceavo, y el término independiente sería menos 4. En la segunda fila de la matriz tendríamos un doceavo y menos un medio, y el término independiente sería 2. Calculamos y la respuesta es la siguiente. X1 me da 6,43, que sería el voltaje B1, y X2 me da menos 2,92, que sería el voltaje de B2. Con el fin de verificar los resultados, he montado el circuito en el simulador LTSpice. Procedo a correr la simulación y vamos a observar en este punto cuánto es el voltaje, que sería el B1. 6,43, que es igual al resultado que obtuvimos. Aquí nos aparece 6,43. Ahora voy a hacer la medición del voltaje en el segundo nodo, que correspondería a B2. Por acá lo tenemos, menos 2,92, que equivale al valor que nos dio anteriormente. Y por último vamos a medir la corriente a través de la resistencia R3. Observen que la flecha roja me indica que va del nodo B2 al nodo B1. Doy clic acá, me da como resultado que la corriente es de menos 780 miliamperios. El menos significa que la corriente está fluyendo en sentido opuesto a como se asumió inicialmente en el ejercicio. También he montado el mismo circuito en el software de simulación para Android Every Circuit y podemos apreciar lo siguiente. Cuando corro la simulación vemos que el voltaje aquí es 6,44 y menos 2,93, que es igual a los valores que hemos obtenido con las ecuaciones, y la corriente pues es de 780 miliamperios y fluye en el sentido de el nodo B1 al nodo B2, que en este caso fluye de manera opuesta a como la asumimos inicialmente. Asumimos que I3 iba de B2 a B1, pero en la realidad lo hace al contrario. Observen que a pesar de que asumimos valores de corrientes arbitrariamente, el sistema de ecuaciones al final nos indica el verdadero sentido en el que la corriente fluye. Esto porque al asumir cierto sentido de la corriente, nosotros tuvimos la precaución de en las ecuaciones tener en cuenta de dónde a dónde fluye la corriente y cuál es el potencial más alto y el más bajo, sobre todo cuando se plantearon las ecuaciones de I3, donde primero se coloca el valor de B2, que es el potencial más alto, hacia B1, que es el potencial más bajo. Aquí tuvimos coherencia según lo que hemos especificado al comienzo del ejercicio. Por eso, cuando el sistema de ecuaciones nos entrega los resultados totales, nos da que B1 es igual a 6,43 y que B2 es igual a menos 2,92, reafirmando lo que nosotros apreciamos aquí en la simulación.